todas y todos. Muchas gracias por escucharnos y vernos en un episodio más con nosotras aquí en Toltepeyolo. Y bueno, el día de hoy les queremos compartir pues nuestra opinión y nuestras experiencias y bueno, con el apoyo de Patti sobre cómo abordar el tema de la desaparición de un familiar con niñas, niños y adolescentes, que es algo que nos preguntan muy comúnmente, ¿no? Cuando hemos ido a dar talleres a lo largo de estos años, siempre hay algunos casos en donde las personas adultas, los tutores o las tutoras, se acercan a nosotras y nos preguntan muy angustiadamente, ¿no? Que no han podido abordar el tema con su niña o niño, ¿no? Que no saben cómo decirle que su familiar está desaparecido. Muchas veces este familiar pues es mamá, papá, ¿no? Hermano, hermana, gente que vive en la misma casa. Y es muy complejo para la familia, para el tutor, la tutora, pues abordar ese tema, ¿no? Como que no en ese momento, por todo lo que están atravesando, por todo el proceso de la misma ausencia, pues no saben de qué manera abordar. Y muchas veces lo que hacen es acudir a decirles o alguna mentira, ¿no? O de plano ocultar la información y no hablar absolutamente nada, ¿no? Respecto a la ausencia. Como decirles, no, pues es que se fue a trabajar, pero ya no se toca más el tema, ¿no? Incluso hasta como que de repente se enojan las personas adultas con las niñas o los niños de que están pregunta y pregunta, ¿no? Pero pues esto es algo muy natural, ¿no? Entre las niñas y los niños, que se estén preguntando en dónde está su familia. Entonces es algo súper recurrente y bueno, en este sentido quisiera que pues Patti, ¿no? Que ha estado más en contacto con las niñas y los niños, y Mari, nos contaran sobre su experiencia cuando, para empezar, cuando ustedes llegan, ¿no? Como a los talleres con las infancias, con las niñeces y adolescencias, y, y como justo en este sentido de que compartían en algún otro episodio, que preguntan si saben o no saben, ¿no? Los niños y las niñas si su familiar está desaparecido. Y entonces de ahí cómo lo abordan, ¿no? Esa sería como para saber cómo abordan ustedes una sesión cuando no se sabe la información completa. Y la otra, pues, qué herramientas le podemos compartir a las personas que nos ven y nos escuchan sobre el abordar el tema de la desaparición de un familiar. Sí, pues un gusto estar con ustedes. Este tema es como muy recurrente y se le dice que es así como el secreto, ¿no? Es así como guardar un secreto, pero justamente hay secretos que hacen mucho daño en las familias, que lastiman mucho, y pues las familias lo hacen con la intención de no decir esto a los más pequeñitos, a los hijos, a los niños que se quedan en casa. Lo hacen con toda la intención de cuidar amorosamente a sus hijos, ¿no? Porque ellos piensan que de esta forma van a proteger a los niños, a las niñas, que no les van a causar como más dolor, más trauma. Entonces por eso lo tratan de ocultar lo más que puedan, ¿no? Pero pues justamente los niños y las niñas son muy, muy inteligentes, muy sabios. Ellos sí lo saben, en el fondo tienen la noción, pero son cosas que se van imaginando, ¿no? Cosas que se van como intuyendo, que van armando sus pistas también al escuchar a sus familiares, al hablar pues de su familiar desaparecido, que escuchan a la abuelita, a la mamá. Entonces, yo lo primero que les recomendaría es que sí hay que ser como muy claros, hay que decir, yo sé que es muy fuerte, que es muy difícil para quienes están viviendo estos procesos, pero lo mejor es ser, entre más claros y más directos seamos, los niños y las niñas lo van a entender mejor. Hay que hacerlo como de una forma muy natural y bueno, siempre cuidando, ¿verdad? Las palabras, cómo lo vamos diciendo, pero no hablar como mentiras, no decir como versiones maquilladas de las cosas, porque si no los niños se crean pues ideas falsas, ¿verdad? Y después en la realidad cuando salen al exterior pues se enteran de otras formas más desgarradoras, más crueles, y es cuando los niños acá pues realmente están viviendo
el dolor porque piensan que sus familiares les mintieron y también como en la forma en que los dicen los otros sin sensibilidad, sin acompañamiento, pues los niños se ponen muy tristes. Entonces, pues justamente, como dice Diana, en los talleres nos hemos topado con estas situaciones que hay algunos niños que sí lo saben, otros que no. Entonces, lo manejamos como muy natural la cuestión, no. Cuando hay un niño que no lo sabe, sí no lo abordamos con este niño así tan directamente, más bien hablamos como de otras cosas, de emociones, de cómo se sienten, cómo les ha ido en el día, cosas así, como muy básicas. Ya cuando queremos abordar más este tema, pues lo primero es como trabajar con los familiares, decirles a los familiares que es muy importante que se les diga al niño, que es muy importante que le hablen con la verdad, que por favor lo puedan hacer como de una forma sensible, que si requieren a lo mejor un acompañamiento, pues cuando les vayan a decir a sus hijos, a sus hijas, podemos estar ahí también presentes, se les da como esa opción. Pero sí, primero hablar con los adultos para que ya después lo puedan ellos en su espacio pues seguro hablar con los niños, ¿no? ¿Quieres compartirnos algo, Mari? Sí. Perdón. Sí, pues justamente, ¿no? Que es bien importante porque sí recuerdo de un caso como en Veracruz, ¿no? Que particularmente había un niño muy pequeño donde yo recordaba mucho como esto que él mencionaba, ¿no? Que él creía que su papá lo había abandonado, ¿no? Entonces era un dolor como un poquito más fuerte, ¿no? Porque esa forma de no entender qué estaba pasando, de decir es que mi papá se fue, ¿no? Y entonces me dejó, me abandonó. Hablamos como de otras cosas, de emociones, de cómo se sienten, cómo les ha ido en el día, cosas así, como muy básicas. Ya cuando queremos abordar más este tema, pues lo primero es como trabajar con los familiares, decirles a los familiares que es muy importante que se les diga al niño, que es muy importante que le hablen con la verdad, que por favor lo puedan hacer como de una forma sensible, que si requieren a lo mejor un acompañamiento, pues cuando les vayan a decir a sus hijos, a sus hijas, podemos estar ahí también presentes, se les da como esa opción. Pero sí, primero hablar con los adultos para que ya después lo puedan ellos en su espacio pues seguro hablar con los niños, ¿no? ¿Quieres compartirnos algo, Mari? Sí. Perdón. Sí, pues justamente, ¿no? Que es bien importante porque sí recuerdo de un caso como en Veracruz, ¿no? Que particularmente había un niño muy pequeño donde yo recordaba mucho como esto que él mencionaba, ¿no? Que él creía que su papá lo había abandonado, ¿no? Entonces era un dolor como un poquito más fuerte, ¿no? Porque esa forma de no entender qué estaba pasando, de decir es que mi papá se fue, ¿no? Y entonces me dejó, me abandonó, ¿no? Entonces para él eran las palabras muy fuertes, porque sí había momentos en que lloraba, ¿no? Recuerdo que en una actividad que estábamos haciendo igual con una foto, quienes justamente sí tienen conocimiento de la situación, él vio, ¿no? Como que su hermano estaba pegando la foto y entonces él se soltó a llorar, ¿no? Dijo, es que yo lo extraño y es que yo quiero saber por qué me abandonó, ¿no? Entonces pareciera que como justo esto que mencionabas, las familias a veces, ¿no? O los tutores quienes están a cargo de las niñas y los niños, pareciera que justo es una forma de protegerlos y que justo no saben cómo abordarlo, ¿no? Cómo decir que está pasando esta situación, incluso eso de intuir, pero también decir, bueno, ¿y dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi papá? ¿No? Porque ya tiene rato que no lo veo. O sea, también es algo muy extraño, ¿no? Saber que ese familiar claramente sí o sea, efectivamente la ausencia ahí está, ¿no? Sí. Está ahí presente, ¿no? Entonces, pues fue como una situación que, pues, de momento, pues eso, ¿no? Se abordó en su momento con su mamá, de saber, o sea, que si él de verdad no sabía realmente lo que estaba pasando, ¿no?
Entonces como que hubo mucho ese cuidado, pero también era muy difícil también cómo acompañar a alguien y no saber cómo decirle, ¿no? Que realmente pues su papá no lo estaba abandonando, no es como una decisión que él haya tomado, ¿no? Sino que hay una situación ahí que esa circunstancia la llevó, ¿no? De que pues él se fue no porque quisiera, ¿no? Entonces sí es muy como hemos como, bueno, ido aprendiendo también, ¿no? A cómo ir justamente, irlo abordando desde este cuidado, ¿no? Desde este cuidado de, pues, no seguirse como los niños y las niñas, pues sí lo sienten, ¿no? Eso que decíamos de momento que se sienten incluso hasta como traicionados con la misma familia, de decirles que porque no me dan esa confianza de decirme la verdad, ¿no? O sea, es que me ocultan muchas cosas y entonces, pues lejos de a veces como también de cuidarlos, ellos se sienten pues con más enojo, se sienten más tristes, se sienten como si de momento nadie los pudiera entender y la familia es como, es que ellos hablan despacito, es que ellos luego se van y se encierran en un cuarto, ¿no? Y entonces, pues yo, o sea, también es un mundo entre seguir buscando estas pistas y todo, pero también de estas nuevas dinámicas de la familia, pues también los pone ahí un cierto, como en un hilito ahí, ¿no? Donde ahí van intentando poder entender qué está pasando, ¿no? Sí, sí, y justamente pues los niños y las niñas, entre más pequeños, se necesita que los niños y las niñas tengan una rutina, que tengan como justamente como un orden en su vida, ¿no? Entonces lo que dice María acá de que cuando pues cambian estos roles en la familia, pues ellos se sienten desbalanceados, sin ese orden al que estaban acostumbrados y entonces se vuelve como más complejo, ¿no? Hubo otro caso que recuerdo que pues igual la abuelita estaba muy preocupada por saber cómo decirle a su nieto, ¿no? Y es que no sé cómo decirle a mi nieto que su papá está desaparecido, ¿no? Yo le digo que se fue de viaje, que se fue a trabajar fuera, pero pues el niño decía, pero bueno, ¿por qué no me habla mi papá, no? O sea, si se fue de viaje y él sabía que cuando su papá se iba de viaje, el papá le hablaba, ¿no? Le hablaba para saludarlo, para saber cómo estaba y de pronto que ahora no le hablara, pues él en su cabecita pensaba pues justamente muchas cosas, ¿no? Así como que ya pues no no lo me quieren, porque me abandonó, porque se fue, yo fui el culpable de que se fuera y cuando no les dicen, después viene esta pregunta, ¿no? Yo soy el culpable entonces que lo desaparecieron. Entonces en esta claridad que hablamos de cómo decirle a los niños, es muy importante explicarle también el contexto de violencia que estamos viviendo en México, que las desapariciones es por una guerra que se armó de hace muchos años en otros periodos, esa guerra famosa contra el narcotráfico, y los niños lo van a entender perfectamente qué es una guerra, ¿no? Porque en una guerra pues hay violencias y pues justamente como estas desapariciones. También pues a lo mejor cuando son muy pequeñitos de 2 años, 3 años, la mejor forma es a través de un cuento y, o sea, pueden como inventar alguna historia. De hecho, hay un cuento que hizo una asociación civil en Monterrey que se llama El misterio de las verduras. Entonces, en este cuento narra cómo unas verduras vivían todos felices, y de pronto creo que era el tomatito o el jitomate que era el delincuente o como una persona mala, que desaparecía a una verdura, ¿no? Entonces, es una forma y es una herramienta muy válida. A ver si en otro episodio podemos conseguirnos el cuentito y compartírselos también, si también nos da como esa oportunidad la asociación, para que más personas puedan saber y tener estas herramientas. A ver si en otro episodio podemos conseguirnos el cuentito y compartírselos también, si también nos da como esa oportunidad la asociación, para que más personas puedan saber y tener estas herramientas cuando son muy pequeñitos. Ya después de los 3 años, 4 años, pues a los niños les puedes hablar tan claramente que van a entender perfecto y sobre todo esto van a limpiarse y van a quitarse esas dudas, ¿no? Al contrario, si les hablamos más claro pueden entender
que a veces los abuelos, las abuelas tienen que salir a buscar, ¿no? Y que ellos tienen que cuidarse muy bien, pueden entender por qué de pronto, pues a lo mejor se quedan con otros familiares a su cuidado porque pues están en las búsquedas, ¿no? A lo mejor sigue siendo doloroso y va a seguir siendo doloroso, pero ya los niños con más conciencia, ¿no? Porque este caso que les decía de pues que la abuelita no sabía cómo decirle, se tardó más en decirle y de pronto el niño se enteró por un amigo del papá desaparecido, ¿no? Y el amigo del papá desaparecido no se lo dijo de la mejor manera, se lo dijo muy, muy frío, pues es eso, es un amigo de su familiar, entonces no tiene esa cercanía con el niño, ese cariño, esa delicadeza para poder acompañarle al momento de decirlo. Y sí vimos un cambio radical, ¿no? En el que el niño en los talleres llegaba con una sonrisa, llegaba muy contento, en algunos momentos sí se notaba de pronto pues otras actitudes, pero nunca habíamos visto a ese niño que ahora, después de que se enteró que su papá no estaba, pero por parte del amigo de su papá lo notamos enojado, triste, no quiso participar en las actividades, quería estar aislado. Entonces es como muy entendible, ¿no? Que está enojado, y yo recuerdo que en una marcha hasta me dijo que sí se sentía muy triste y que estaba enojado porque su papá pues, estaba desaparecido, ¿no? Y me dijo así como en su forma, pues que también está así como molesto con la situación, ¿no? Que pasó, de haberle ocultado esa situación. Entonces, pues sí es como, es un consejo y es una forma en la que pues ustedes pueden abordar el tema, ser muy directos, muy claros. Entre más claridad haya, menos posibilidades de que el niño se imagine las cosas. Y sí, como dices, ¿no? Sí hay como estas dos formas de que los niños y las niñas puedan tomarlo, ¿no? Desde este lado, desde que ya se quitan un cierto peso, de estar pensando como las cosas que están pasando y no saber qué es lo que en realidad qué pasa. Y entonces lo pueden tomar desde esta parte, hasta a veces incluso sí hemos escuchado, ¿no? Que ellos también sí saben ahora, bueno, es que ahora sí sé que mi abuela, que mi mamá, que mi tía va a buscar, y entonces pues sí, yo intento como ayudar, porque entonces cuido ahora a mi hermanito, a mi hermanita, y entonces ahora mejor yo hago ciertas, o sea, intentan también desde sus formas seguir participando en estas nuevas dinámicas, ¿no? Que les atraviesa. Pero también puede pasar esta parte que mencionas, ¿no? Como este otro caso, ¿no? Que también puede ser que, pues, el decirles la verdad es como, pues sí, efectivamente va a causar más enojo o tal vez más tristeza, ¿no? Porque sí es normal también que tenga que pasen, pues, y entonces, pero sí es importante, ¿no? Que ellos sepan, bueno, y si ya está enojado, también sabe de dónde viene este enojo. Si está triste, también sabe de dónde viene la tristeza, que cuando estás triste y enojado y tienes tantas cosas y no sabes de dónde vienen, ¿no? Sí, y sobre todo que sepan como desde los primeros instantes, ¿no? Que pasa la desaparición, no lo dejen pasar meses, años, porque pues en este caso se enojó el niño, pero con sus familiares, ¿no? No hay un enojo porque cuando se sabe desde los primeros meses que está desaparecido su familiar, se enojan, pero hasta con las personas que pudieron haberse llevado a su familiar, ¿no? Se enojan hasta dicen, ay, o le tienen cierto miedo a lo mejor a los, pues si fueron el gobierno, los militares, qué sé yo, policías, ¿no? Pero acá es distinto, ¿no? Más bien era el enojo hacia la familia que le ocultó la información. Sí, pues escuchando, ¿no? Como a Mari y a Patti, y también como desde observar cómo es que trabajan con las niñas, niños y adolescentes, y bueno, yo desde el acompañamiento con las personas adultas, sí hemos también identificado, ¿no? que desde la adultez damos por hecho muchas cosas, ¿no? O sea, y damos por hecho que los niños y las niñas, por estar chiquitos, no van a entenderlo, ¿no? O sea, como que no van a entenderlo, como que pues hay que dejarlos ahí, ¿no? Y su infancia ya está trastocada, ¿no? O sea, desde el momento que hay una ausencia,
de un familiar tan cercano, ¿no? Como parte de su cotidianidad, de sus dinámicas, desde ahí, o sea, hay algo que les está atravesando y que les está trastocando, ¿no? Entonces, como partir del hecho de que no se dan cuenta, de que no sabe nada, o sea, nosotras desde las experiencias de los acompañamientos nos damos cuenta e identificamos que no es verdad, ¿no? O sea, lo que dice Patti es muy cierto, las niñas y los niños son muy intuitivos, ¿no? Son súper observadores, ¿no? Yo creo que eso lo podemos observar o identificar en cualquier entorno, ¿no? Las niñas y los niños, o sea, nos lo dicen mucho, ¿no? Lo escuchamos de muchas partes, que los niños y las niñas son esponjitas, ¿no? Y entonces son reflejo del contexto en el donde se están desarrollando. Son súper observadores porque están explorando el mundo, ¿no? O sea, están encontrándose constantemente a ellos mismos, a ellas mismas. Entonces todo el tiempo te están observando, te están escuchando, sí te prestan atención, ¿no? Es muy común que se acerquen y digan, es que yo sí escucho que mi abuelita se esconde en el baño a llorar, o mi mamá o mi papá en las noches está llorando, ¿no? O sea, sí saben, ¿no? Proteger desde luego a las niñas y los niños, pero partir de este hecho de que como está chiquito y chiquita no se da cuenta y no sabe y no sabría qué hacer con la situación, pues es también de alguna forma minimizar sus emociones, ¿no? Sus fortalezas. Los niños y las niñas son sumamente fuertes, ¿no? O sea, es algo que creo que en un episodio pasado Mari y Patti nos lo compartían, que algo que ellas habían aprendido mucho en los talleres era la fuerza que tenían los niños y las niñas, ¿no? Entonces, yo creo que como personas adultas lo que nos toca en estas situaciones también es escuchar a los niños y las niñas, ¿no? ¿Qué están pensando ellas? ¿Qué están sintiendo? ¿Qué ven o qué identifican que es distinto? ¿No? ¿Cómo observan las dinámicas familiares? Y a partir de ahí, lo que dice Patti, hablarles con toda la claridad y con mucho amor, como también lo comenta Mari, ¿no? Con mucho cuidado, hablar sobre lo que está pasando, ¿no? Sobre la ausencia y que es algo que no está teniendo culpa la familia, ¿no? O sea, que es algo que se les está saliendo de las manos, que no tiene que ver con la familia, que es un problema externo, pero que desde luego, bueno, les atraviesa profundamente a toda la familia, ¿no? Pero sí hablar desde la claridad, con el respeto y no desde el prejuicio de es que el niño o la niña no lo va a entender, no va a saber, ¿no? O sea, esto que decía Patti, ¿no? O sea, a lo mejor se escucha muy fuerte de hablarles de una guerra, pero sí saben lo que es una guerra, ¿no? O sea, sí se imaginan que es una guerra, cómo se lleva a cabo una guerra, ¿no? O sea, desde esos conceptos y pensamientos de decir, no, ¿cómo le voy a decir a mi hijo, a mi hija, a mi nieto, a mi nieta, ¿no? Pero es que ellos ya se lo están imaginando, sí, ¿no? O sea, ellos por su mente ya está pasando un montón de información y todo el tiempo y constantemente. Entonces imagínense si desde las personas adultas cuando tenemos estos pensamientos, ¿no? Cuando estamos sobrepensando estas situaciones, duelen, ¿no? Nos irritan, no sabemos qué hacer y ya como una persona adulta con más libertades en ciertos espacios, pues ahora imagínense a un niño o una niña, ¿no? Es muy complejo y pues sí, es sumamente doloroso para todas y todos. Y pues estas recomendaciones que Mari, que Patti, ¿no? Nos hacen son muy buenas, hay que tomarlas en cuenta, es bien importante, ¿no? Porque también eso nos va a ayudar, ¿no? Les ayuda a las familias a que la carga sea más pues, llevadera, ¿no? O sea, que sea otro peso menos, porque todavía sí, encima de todo lo que están pasando, pues todavía cargan eso, ¿no? Lo que dicen Patti, el secreto. O sea, cargar un secreto siempre va a ser doloroso y cuando lo hacen con niñas y niños, pues es mucho más. Entonces, no tengan miedo. Yo sé que es difícil, siempre va a ser difícil, siempre va a ser complicado hablar del tema, pero ponerlo sobre la mesa con claridad, amor y respeto siempre va a ser la mejor opción. Sí. No sé si quieran agregar algo más. No, pues yo creo que... y sobre todo esto, también en esto que nos comentaba Diana, pues es bien válido también que cuando podamos hablar del tema se nos van a salir las lágrimas, ¿no? Y tal vez vamos a llorar y no lo oculten también con sus hijos, con sus niños, con sus niñas,
porque si no, al ocultar nuestras lágrimas y nuestro dolor, también ahí le estamos diciendo al niño que está mal llorar, ¿no? Y que no es bueno expresar nuestras emociones. Y acá al contrario, ¿no? Es muy importante validar las emociones, saber identificar que es bueno llorar y que también es importante que los niños y las niñas pues lo sepan, ¿no? Y se les van a salir las lágrimas seguramente también a sus niños, a sus niñas, pero justamente ustedes van a acompañarse, ¿no? Con ese amor, con esa calidez, y a lo mejor es como romper estos, pues sí, patrones que tenemos desde que nos educan, ¿verdad? De que nos decían, no, es bueno llorar, no, es de débiles, pero no, acá es más bien de fuertes el poder expresar nuestras emociones y que lo puedan hacer con sus hijos, con sus hijas, con sus niños y niñas, pues de esta forma, con amor, respeto, con validación, es bien importante. Ya. Creo que sí, ya justo se ha comentado, ¿no? Todo este tema de esto que decías, ¿no? Se quita un cierto peso, ¿no? Tanto como para las familias, los adultos, como para las niñeces, ¿no? O sea, entonces, sí, esta parte de que, pues, bueno, Tolde se enfoca mucho a trabajar las emociones con las niñas y los niños, ¿no? De seguirlas validando, de irlas conociendo, de ponerles nombre, ¿no? Y entonces siempre para nosotros va a ser bien importante que pues se puedan pues también como sentir esas emociones, ¿no? También es parte de una cierta, de ese cuidado, ¿no? De poderlo sentir. Sí, pues muchas gracias a todas y todos por escucharnos y de verdad deseamos de todo corazón que esta información les pueda servir, les pueda ayudar, les pueda apoyar, aunque sea en lo más mínimo, ¿no? Pero sí deseamos que les puedan ser, que lo puedan ocupar como herramientas para abordar el tema con las niñas, niños y adolescentes. Sabemos que siempre va a ser difícil, pero la claridad, ¿no? Es algo muy importante y que incluso va a ayudar a la familia, ¿no? Como a esta unión que muchas veces lo vemos en distintos casos se fragmenta. Entonces siempre el hablar sobre el tema, el hablar con claridad va a ayudar incluso a eso, ¿no? Como empujar a la familia a caminar todas y todos juntos. Y pues muchas gracias, saben que estamos subiendo contenido todas las semanas en nuestras páginas, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Ahí estamos subiendo contenido constantemente. También hemos subido cierta información, ¿no? Como tips muy puntuales sobre qué hacer en caso de una desaparición, sobre cierta información que puede compartirse de manera rápida. Tal vez lo podemos hacer con este tema, ¿no? Sobre cómo abordar el tema de la desaparición con niñas, niños y adolescentes. Y bueno, solo que nos ayuden a compartir, ¿no? Es bien importante que esta información siga circulando para que más familias puedan tener acceso a todas estas herramientas. Pues muchas gracias por seguirnos, por mirarnos, compartirnos y escucharnos. Nos vemos en un siguiente episodio y que pasen muy buen día.